Buenos días, jóvenes. ¿Cómo han estado en este periodo de receso? Continuamos con nuestra clase. Ahora vamos a ver el tema de conservación de momento y de momento angular. Vamos a ver ahorita puros aspectos teóricos y en el video de mañana les voy a compartir algunos ejemplos. Bueno, pues comenzamos, que es básicamente el tema donde nos habíamos quedado la vez pasada. Entonces tenemos conservación de momento angular. Vamos a considerar primero el caso de un sistema de una partícula. Entonces el momento angular, como sabemos, está lo vamos a denotar por J. Para el caso de una partícula que está referido respecto a algún punto fijo arbitrario, este momento angular está definido como el producto cruz entre el vector posición y el vector de momento lineal, ¿okay? Donde el momento lineal, como sabemos, está dado por el producto de la masa por la velocidad. Esto significa que al sustituir este término acá, el momento angular es equivalente a esta cantidad. Ahora también es conveniente en el sistema de una partícula definir el concepto de torca. Si la partícula está sujeta bajo la acción de una fuerza F, entonces definimos el momento de fuerza o torca N vector como el producto cruz entre el vector posición y la fuerza. También en algunos otros libros la torca es denotada por esta letra griega llamada tau. Bien, ahora como que estamos interesados en estudiar el movimiento, en este caso del sistema de una partícula, pues vamos a analizar cuáles son las consecuencias, en este caso de la segunda ley de Newton, en el contexto del momento angular. Entonces tomamos la primera derivada del momento angular usando la definición del momento angular, y entonces esto va a ser la derivada de la posición con respecto al tiempo, producto cruz el momento, más la posición por la derivada del momento con respecto al tiempo. Entonces el primer término pues lo podemos reconocer como el campo de velocidad, bueno, la velocidad de la partícula, y lo podemos expresar en términos del momento, porque ya sabemos que el momento es la masa por la velocidad. Entonces esto queda de esta manera, y de acuerdo con la segunda ley de Newton tenemos que la derivada del momento con respecto al tiempo es exactamente igual a la fuerza. Entonces esta expresión, es decir, la derivada del momento angular con respecto al tiempo, resulta en esta expresión de acá. Pero como P cruz P, por las propiedades vectoriales del producto cruz, esto de acá es igual a 0. Por lo tanto, tenemos que la derivada del momento angular con respecto al tiempo es exactamente igual a R cruz F. Pero como definimos, R cruz F es justamente la torca. Entonces tenemos una versión de la segunda ley de Newton para el movimiento rotacional, que básicamente nos refiere a que la variación del momento angular por unidad de tiempo es igual a la torca. Ahora, a raíz de esta ecuación dinámica, se tiene que si la torca que actúa sobre la partícula debido a las fuerzas externas es igual a 0, entonces J, que es el momento angular, es una constante. Esto es, el momento angular es una constante mientras el sistema esté ausente de torcas. Algo similar ocurría, por ejemplo, en el caso de la segunda ley de Newton, cuando no había fuerza externa sobre la partícula en un marco de referencia inercial, pues tenemos que el momento lineal es una constante. Como un ejemplo, tenemos el caso de una partícula que está sometida a una fuerza central. Puede ser, por ejemplo, la fuerza de gravedad que ejerce el Sol sobre la Tierra o sobre algún otro planeta. Es una fuerza central. Y como definimos previamente, las fuerzas centrales están dadas por es una fuerza que se encuentra a lo largo de la dirección radial. Entonces, donde este f de r pues es una función escalar, y este r unitario pues es el que nos dicta la dirección radial. Ahora, el r unitario está en la misma dirección que el r vector, por lo tanto r cruz r unitario es igual a 0. Y esto significa que la torca de la fuerza central, que es r cruz f, es exactamente igual a 0. Por lo tanto, de acuerdo al anterior, pues tenemos que una partícula que está sujeta a una fuerza central tiene un momento angular constante. Esto es que el momento angular es conservado.
En particular, esto implica que cuando una partícula está sujeta a una clase de estas fuerzas, a una fuerza de esta clase, perdón, eso significa que el movimiento de la partícula va a estar confinado a el movimiento sobre un plano. Más adelante vamos a ver que esto tiene implicaciones en el contexto gravitacional y la razón por la cual las órbitas en el sistema solar, por ejemplo, se mueven sobre un plano. Bien, ahora en el caso de que tenemos un sistema de muchas partículas, tenemos que la torca total pues simplemente es la suma de las torcas de cada una de las partículas. Entonces TNI es RI cruz FI, donde RI cruz FI es la torca sobre la partícula iésima, N es el número total de partículas, y para poder clarificar esta expresión, bueno, RI pues es medido, es un vector posición de la partícula iésima medido respecto a algún marco de referencia. FI es la fuerza que actúa sobre la partícula iésima, pero esta fuerza se debe a las fuerzas externas que pueda haber, que se resumen en esta F minúscula. Aquí pueden estar, no sé, campos eléctricos, campo gravitacional, todas las fuerzas externas que actúen sobre la partícula iésima, y las fuerzas internas, es decir, las fuerzas de interacción entre las partículas. Entonces, de esta manera, la torca total pues es la suma de las torcas debido a las fuerzas externas más este segundo término, que es debido a las fuerzas internas. Entonces, podemos definir este primer término como la torca total externa, ¿sale? Porque es la que es debido a las fuerzas externas, mientras que este otro término a la torca total interna, ¿ok? De tal manera que la torca total, que es debido a las fuerzas externas e internas, pues la podemos separar en dos partes, como la torca total debido a las fuerzas externas más la torca total debido a las fuerzas internas. Ahora podemos observar lo siguiente. Si nosotros expandimos los índices en la torca total interna, se tiene lo siguiente. Aquí nada más déjenme hacer una precisión con la expresión anterior. El primado de la suma, lo que quiere decir es que no vas a tomar en cuenta cuando J corra sobre todos los valores de 1 hasta n, no tomas en cuenta el valor iésimo, porque no hay fuerza de I sobre I mismo, ¿no? Entonces, cuando yo haga aquí la expansión en J, que voy a tener las torcas RI cruz FI1 más RI cruz FI2, etcétera, no tomo en cuenta la iésima, ¿ok? Entonces, en otras palabras, los términos no incluyen este término, no existe este término, ¿ok? Entonces, ahora lo que hacemos es expandir la suma de cada uno de estos, y también aquí tomamos en cuenta de que no existen términos en donde I sea igual al 1, al 2, etcétera, ¿no? Entonces, quiere decir que lo anterior lo podemos expandir de la siguiente manera, donde este término expandido es toda esta primera fila. Este otro término expandido sería toda esta primera fila. Entonces, ahora vamos a analizar la estructura que tiene toda esta suma. Podemos ver que aquí hay términos muy parecidos, por ejemplo, este F21, más o menos aquí aparece F12, F31, F32 por acá, etcétera, ¿no? Entonces, lo que podemos observar es que hay un número par. De hecho, aquí me faltan términos, porque aquí debería seguir. Aquí debe haber unos puntitos hacia abajo, porque hay muchos más términos, ¿no? Que nada más estos de acá. O sea, todos los de aquí están intermedios. Entonces, observe que hay un número par de términos, ¿ok? Ahora, porque digamos que aquí yo tengo n términos, n menos un término, perdón, y luego después a cada uno de ellos voy a tener otros n menos 1 términos. Entonces en total voy a tener 2 veces n menos 1 términos.
Entonces es un número par, pero observemos que de acuerdo con la tercera ley de Newton, F y J es lo mismo que menos FJI. Entonces nosotros podemos agrupar, por ejemplo, este término con lo agrupo, y aquí va a quedar R1 menos R2. Puedo agrupar el R1 menos R3, cruz F13, etc. De esta manera podemos escribir lo anterior, es decir, que la torca total interna se puede escribir de esta manera. Entonces con esto podemos llegar al siguiente resultado, que lo he nombrado aquí como un teorema. Vamos a decir que ese es un sistema de n partículas que interactúan entre sí a través de una interacción de fuerza central. Esto es que la fuerza de interacción entre las partículas yésima y la jésima es igual a esta expresión. F y J igual a RI menos RJ por una función escalar. Y esto para cada I y J que están en el conjunto de partículas. Entonces la torca total interna es igual a 0. Ese es el resultado. Y básicamente la demostración es justamente lo que acabamos de probar. Es decir, esta ecuación 12 lo que nos dice es, básicamente nos da la expresión para la torca total interna de todo el sistema de partículas. Si F y J es proporcional vectorialmente a RI menos RJ, por lo tanto, cuando yo haga aquí el producto cruz, esto de acá va a ser igual a 0. Entonces, el resultado es que la torca total interna de un sistema de n partículas, cuyas fuerzas de interacción entre las partículas es central, la torca total interna es 0. Bien, ahora vamos al momento debido a la gravedad. Aquí hacemos una pregunta. La pregunta es, ¿podemos encontrar un punto en el espacio de tal manera que la torca total externa a la fuerza de gravedad sea nula? Bueno, vamos a tomar un punto O arbitrario. Es algún punto respecto al cual medimos las torcas externas debido a la fuerza de gravedad. La fuerza de gravedad sobre la partícula de masa MI, la partícula yésima, pues viene dado por esta FG por MI por G, ¿no? Donde G, pues básicamente la aceleración de la gravedad, que incluye el carácter vectorial. Aquí, como no hemos referido explícitamente a un marco de referencia, simplemente lo denotamos como G vector, ¿no? Ya sabemos que su norma o su magnitud pues es la aceleración de la gravedad, que equivale a 9.8 metros por segundo cuadrado. Bien, entonces la torca externa respecto al punto O pues es esta expresión. Nosotros podemos regresar a la expresión de la definición de las torcas externas. Son estas que está acá. Esta es la torca externa, ¿ok? Entonces lo único que hacemos es sustituir aquí la fuerza de gravedad externa, y esto pues nos da esta expresión, porque esta de acá es la fuerza de gravedad externa, ¿ok? Y como G no depende de del índice I, es decir, para todas las partículas es la misma aceleración de la gravedad, entonces yo puedo pasar este MI, que es un escalar, a multiplicarse con este vector RI, vector posición. Y esta cantidad pues nos parece familiar, que ya la habíamos visto en los videos anteriores, que corresponde justamente con el centro de masa del sistema de partículas, que por definición está dado como la suma de MI por los vectores de posición dividido entre la masa total de las partículas, del sistema de partículas. Eso significa que la torca total externa respecto al origen O, o respecto al punto O, está dado de esta manera. De esta forma, si nosotros elegimos que el punto O sea el origen de un sistema coordenado, en donde está ubicado el centro de masa, pues eso significa que el centro de masa está en el punto 0, ¿okay? El 0 vector, o sea, es decir, en el origen. Entonces, en este caso, quiere decir que el punto O es igual a 0, es decir, la torca total externa es igual a 0. Y este punto O se le llama entonces centro de gravedad. Ahora vamos a determinar el momento de fuerza o la torca debido a la fuerza de gravedad, pero respecto a algún otro punto O A arbitrario que sea distinto al O al que se refiere el centro de masa.
Entonces, por definición de la torca total externa, pues esto viene dado por esta expresión que está acá. Y pues aquí nada más he puesto este índice superior. Bueno, lo denotamos de esta manera, el vector posición, solamente para hacer referencia a que este es el vector posición respecto al punto A. Entonces, lo que nosotros tenemos es que este vector posición respecto al punto A se puede descomponer de la siguiente manera, que es el vector posición, el vector centro de masa, que es medido respecto a A, más el vector posición respecto al origen O, en donde está el centro de masa. ¿Ok? Entonces, quizá para hacerlo mucho más claro, déjenme poner una imagen para que ustedes lo tengan claro. Entonces, nada más lo único que estamos haciendo, déjenme, les voy a introducir aquí esta hoja, nada más para hacer esta imagen. Básicamente lo que tenemos es el origen respecto al marco. Aquí está el marco de referencia que hemos elegido. Entonces digamos que acá está el punto O. Entonces este vector pues sería el vector centro de masa. Y digamos que respecto a este origen tenemos aquí la posición de la partícula yésima. ¿Okay? Entonces este vector, ¿quién sería? Pues este vector vamos a llamarle X para, pues acuérdense de la regla del paralelogramo, estamos en geometría euclidiana. Entonces quiere decir que RIA debe ser R centro de masa más este X vector. ¿Sale? R centro de masa más X vector. ¿Pero quién es este X vector? Pues cuando yo me refiero al marco de referencia respecto a O, pues este es el vector posición respecto a O. Por eso este lo he denotado como ROI, que es la posición de la yésima partícula respecto al origen O. ¿Ok? Bien, entonces vamos a continuar. Entonces, de esta manera, bueno, lo que dijimos aquí, el R es el vector del centro de masa respecto al marco de referencia A. Y aquí observamos que vamos a sustituir esto en este término, que es esta expresión que está acá. Y observamos que cuando yo aquí distribuya estos dos términos, yo voy a tener RIO cruz MIG, pero aquí el G no depende de I, entonces yo voy a poder pasar este MI, que es un escalar, a estar al lado como un factor de RIO y sumar sobre I. Pero ese término, que es este que está acá, es exactamente igual a 0, porque esta es la definición del centro de masa. Ya acuérdense que el centro de masa respecto a O pues es igual a 0. ¿Sale? Entonces ese término se va a 0. Y eso quiere decir que la torca respecto a algún punto arbitrario A, que hemos denotado acá, de un sistema de partículas que está sujeta a la fuerza de gravedad, simplemente es el vector del centro de masa medido respecto a A multiplicado por la masa por la gravedad. Esta es la torca total externa sobre el sistema de partículas debido a la gravedad respecto a un marco de referencia arbitrario. Bien, ahora vamos a continuar. Ahora nosotros quisiéramos estudiar cuál es la ley de movimiento del sistema de partículas, así como exploramos la ley de movimiento para el caso de una partícula. Entonces, en este caso, el momento angular total de un sistema de partículas respecto a un punto arbitrario puede ser el A, como lo llamamos. Ahorita ya no voy a hacer referencia explícita a ese punto. Es simplemente esto, ¿no? Es decir, es la posición de la partícula por el momento, ¿no? Pero aquí simplemente he puesto la masa de este lado. Este sería el momento angular total, ¿no? Ahora llamamos R centro de masa el centro de masa respecto a ese punto arbitrario que mencionamos. Y simplemente sumamos y restamos este vector posición, este vector de centro de masa,
y distribuimos estos dos términos. Aquí podemos ver que tenemos MI, RI menos R centro de masa cruz BI más R centro de masa cruz la suma sobre I, MI, BI. Entonces este RI menos R centro de masa, como vimos ahorita en la imagen, es básicamente la posición de la iésima partícula respecto al centro de masa. Entonces aquí conviene llamar a este primer término el momento angular respecto al centro de masa. Ahora, en el segundo caso, tenemos que la suma sobre I de MI/BI, pues es este MI/BI, pues como ya sabemos es el momento lineal de la iésima partícula, entonces la suma pues es el momento total lineal. De esta manera, lo que tenemos es que el momento angular del sistema de partículas se puede descomponer como el momento angular respecto al sistema de centro de masa, más este otro término que también es un momento angular, pero es un momento angular global de todo el sistema, ¿okay? Que es medido respecto al centro de masa. ¿Okay? Bien, entonces con esto podemos llegar al siguiente teorema, que es un resultado que tiene que ver con la ley de movimiento. Básicamente lo que nos dice es lo siguiente: sea ese un sistema de partículas interactuantes mediante fuerzas centrales y sujetas a fuerzas externas, donde la torca total externa es N externa y el sistema está medido respecto al sistema de centro de masas. Entonces la ley de movimiento de este sistema viene dado por esta expresión, ¿okay? Por la expresión 22. Entonces la prueba es muy sencilla, que es básicamente con los elementos que acabamos de presentar al inicio del video. Entonces básicamente primero recordamos la segunda ley de Newton rotacional. Aquí podemos ir, por ejemplo, a la página 5. Esta es la segunda ley de Newton que probamos previamente al inicio, ¿no? Perdón. Ahora, tenemos también que la torca se podía dividir en la torca externa, torca total externa más la torca total interna, ¿okay? Que eso lo vimos aquí también en una ecuación. Ahora, de acuerdo al teorema anterior, vimos que el sistema de partículas interactuantes mediante fuerzas centrales tiene torca total interna nula, es decir, la torca total es igual a 0. Ahora, el momento angular, vimos en la diapositiva anterior, se puede descomponer como el momento angular del centro de masa más este momento angular global. ¿Okay? Entonces escribimos de esta manera, y como el sistema está respecto al centro de masas, entonces R centro de masa pues es igual a 0, es el origen. Y entonces con eso pues se obtiene el resultado deseado, porque lo que voy a tener es que este término va a ser 0, voy a tener la derivada con respecto a JCM, usando esta ecuación, va a ser igual a next, porque este término es 0. Entonces obtenemos este resultado. Y de aquí se desprende un corolario muy sencillo, que es que si el sistema de n partículas con las mismas condiciones del teorema, es decir, que sea un sistema cuyas partículas interactúan mediante las fuerzas centrales, pero ahora en ausencia de fuerzas externas respecto al sistema de centro de masas, entonces lo que obtenemos es que la derivada del momento angular respecto al centro de masa es igual a 0. En otras palabras, el momento angular total respecto al sistema de masas es una cantidad conservada. Respecto al centro de masa, quiero decir centro de masas. Bueno, con esto básicamente terminamos el aspecto teórico. En el video que vamos a presentar mañana vamos a ver algunos ejemplos, y con esto prácticamente terminamos el capítulo 6 referido al principio de conservación de momento lineal y conservación de momento angular, para que tomen en cuenta que próximamente ya tendremos nuestro Chibi examen. Lo más probable es que vaya a ser la siguiente semana. Les voy a enviar nuevamente una encuesta para ver el horario, pero acuérdense que tienen que haber hecho por lo menos el 50% de los problemas para poder defenderse ante el examen. El Chibi examen va a ser exactamente igual que la vez pasada.
en línea, como lo vimos. Bueno, pues que la estén pasando bien y disfruten su encierro.